buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy Nelly Acosta y estoy aquí porque lo prometido es deuda. Y hace unos días anunciamos que íbamos a tener hoy un programa súper especial. No estoy sola, estoy acompañada de una mujer extraordinaria, una maestra de la Biblia. Su nombre, Delmis Barroso. ¿A que el apellido Barroso le suena? Pues claro, es la hermana del pastor y naturópata Danilo Barroso, del cual comparto muchísima información diariamente con todos ustedes. ¿Y por qué Delmis está aquí hoy con nosotros? Bueno, pues porque, como les he dicho hace un momentito, ella es una evangelista, es de origen cubano, es evangelista, es maestra de Biblia, es una mujer muy apasionada por las cosas de Dios y tiene muchas cosas que contarnos, tanto de su ministerio como del tema que hoy nos ocupa, que es salud y espiritualidad. Así se llama nuestro tema de hoy. Delmis Barroso, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Nelly, y a todas las personas que están conectadas en este momento. Pues como Nelly dice, mi nombre es Delmis Barroso, me complace en saludarles en esta noche y desearles muchas bendiciones de Dios. Gracias, Delmis. Delmis, ¿dónde te encuentras en estos momentos? Bueno, estoy en la ciudad de Worcester, en el estado de Massachusetts. Estoy aquí para servirles. Muy bien, allí por allá arriba tenemos mucho frío, ¿eh? Estoy segura de que Mucho te frío. encantaría estar aquí en Florida, en la parte sur Como no, del me gustaría país. muchísimo, pero bueno, estoy aquí. Ok, pero en algún momento vendrás, porque vas a ser mi Como no, invitada de pienso ir honor si Dios pronto. lo permite. Así Dios es. mediante, Dios mediante. Delmis, el tema de hoy que queremos compartir con las personas es salud y espiritualidad. Pero antes de entrar en ese tema como tal, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, porque yo sé que tú has tenido un llamamiento, un llamado de Dios directamente desde muy jovencita a predicar la palabra. Yo personalmente te he escuchado predicar en numerosas ocasiones y sinceramente me impacta la elocuencia, el conocimiento, el dominio que tienes de la palabra de Dios. Esas historias bíblicas que relatas con tanta gracia y sobre todo para las cuales Dios te ha dado pues el discernimiento para que no se queden en la Biblia como si fuesen un tema lejano, sino para traernos una enseñanza a día de hoy. A mí me gustaría que tú me hablaras un poco de eso, de ti, porque vienes de una familia muy especial, de personas súper dotadas con unos dones extraordinarios. Háblanos de ti, Delvis. Bueno, les puedo decir que nací en una familia adventista del séptimo día de cuarta generación. Se nos enseñó desde los primeros años, desde que tenemos uso de razón, nos enseñaron la palabra. Y como Nelly dijo anteriormente, soy apasionada a la palabra. Me gusta compartir la palabra. Creo que si tuviera que elegir algo en esta tierra, escogería siempre el compartir a Cristo. Para mí esto es todo. Crecí normalmente como todo niño, pero siempre llevando esa pasión desde la escuela primaria. Compartía la palabra con las maestras, en la adolescencia con mis amigas, y el Señor siempre me daba mucho éxito. En mi país, que había muchos problemas cuando yo era una infante con el asunto del sábado, pues las muchachitas se convertían a otra denominación para no tener que sufrir el embate de los profesores, pero siempre veía que la palabra se volvía con frutos, nunca fue infructuosa. Perdona que te interrumpa Entonces, un momentito, Delmis, porque las personas como no te conocen, tú estás hablando de que en tu país dijiste que por el tema del sábado. Cabe aclarar sí, de qué país es y qué régimen hay en ese país que te impedía guardar el sábado como Dios manda. Y tengo entendido que tanto tú como tu familia sufrieron verdaderos episodios de persecución. ¿Nos puedes decir de qué país eres, por favor? sí, como no, soy cubana. Y desde que escuchan hablar de Cuba, ustedes saben que está bajo un sistema comunista que para aquellos años era mucho más exigente que ahora en cuanto al tema sábado. Por tanto, sufrí muchísimo, pasé mucha dificultad para poder lograr una, para poder
lograr una capacitación. Era muy difícil porque cuando faltaba 3 sábados ya no tenía derecho a hacer ninguna prueba. Por tanto, tuve que arrastrar, desaprobar 3 veces el séptimo grado. También recibí muchos problemas, tuve muchos problemas, muchos trastornos emocionales también, porque era sencillamente una adolescente y al tener que sacrificarme tanto en el sentido de que tenía que llevar a extraordinario todas las asignaturas de un curso y al final siempre había alguna prueba que la hicieran en sábado, de manera que desaprobaba una y otra vez, me convertí como un objeto anacrónico. Se reía mucho de mí, padecí bastante, pero esto me ayudó mucho a tener una confianza en el Dios del cielo, que Dios no abandona a sus hijos y que es un privilegio padecer por Cristo. Esto, lejos de amedrentarme, me forjó, me ayudó muchísimo en mi vida espiritual y, y ha sido de bendición. Para mí, creo que si no hubiera pasado por esta prueba, no fuera hoy lo que soy. Le agradezco a Dios por esto. Es increíble escucharte decir eso. Yo he conocido, porque yo no tuve el privilegio que has tenido tú de nacer en una familia cristiana, conocí el Evangelio de adulta cuando vivía en España, pero al regresar a Miami, o sea, cuando me mudé a Miami, pues conocí a muchos cubanos adventistas, empecé a ir ahí a la iglesia adventista y me sorprendí de la cantidad de personas que han tenido o han vivido episodios realmente dramáticos por la persecución que ha habido en un país comunista como Cuba a los cristianos y en este caso ustedes como familia, los adventistas. Te admiro a ti, a tu hermano, a tus familiares porque acabas de decir que pese a eso que estabas viviendo, pese a que, o sea, no permitiste que te amedrentara, sino que te ayudó a agarrarte más de Dios y a fortalecer tu fe. Es maravilloso poder decir algo así. Sin embargo, hablabas de problemas a nivel emocional, como es lógico que eso te ha creado. Alguna que otra vez hablando con tus hermanos, yo les he preguntado, pero ustedes han podido superar esos episodios de maltrato emocional y creo que a veces hasta físico que Físico han también, sí. sufrido como consecuencia de su fe. Y ellos, un hermano tuyo un día me dijo, yo la verdad que he tenido que orar mucho para que Dios me ayude a no odiar a las personas que tanto daño nos han hecho, a mí y a mi familia, sencillamente por querer creer en Dios, por predicar el Evangelio. Yo de verdad los admiro a todos ustedes muchísimo. Yo no sé, cada uno tiene su momento para conocer la verdad. Yo no sé si estando si hubiese vivido en Cuba porque conocí el Evangelio en España, si me hubiese mantenido tan firmes como ustedes, porque realmente hay que ser valientes para poder soportar ese tipo de maltrato. Tú, Delmis, tengo entendido que también en Cuba has estado al frente de un ministerio que se llama Ministerio Jiré. ¿Qué quiere decir Jiré concretamente? Bueno, en realidad, Jireh quiere decir Jehová proveerá. Wow. ¿Y qué hace? ¿El ministerio de qué se ocupa? Porque eso tiene una relación directa con el tema que vamos a ver hoy, que es salud y espiritualidad. ¿De qué se ocupa ese ministerio allá en Cuba? Bueno, les comento que este es un ministerio que es de Dios. Dios puso en la mente de una hermana en el tiempo que comenzó el COVID, llevar alimentos a la calle. Había mucha gente padeciendo del flagelo y que no tenían alimentos. Y tiempo después, alguien me proveyó un dinero y me dijo que lo usara en lo que yo quisiera. Comencé a pensar, ¿qué debo hacer con este dinero? Ustedes saben que a veces uno ayuda a las personas y después se les olvida y vuelven al mismo estado de pobreza. Y yo comencé a orar y le dije, Señor, yo quisiera con este dinero hacer algo, pero algo que pueda perpetuarse, no solamente comprarle alimentos a los hermanos de la iglesia, sino algo que pudiera siempre recordarse que se hizo. Estuve 3, 4 meses, la persona me dijo, bueno, ¿qué hiciste? Le dije, estoy orando, tengo todo el dinero. Ahí no he hecho nada. Y me dijo, bueno, tú sabrás.
hasta que en un momento determinado, la que había comenzado este ministerio fue a la iglesia. Yo soy de Santiago de las Vegas, Habana, Boyero, Cuba, y, y fue por imprimir unos documentos y ahí comenzamos. Por primera vez veía a esta señora, comenzamos a conversar y me habló del proyecto, del ministerio, el cual ella estaba comenzando. Sentí un gran anhelo en mi corazón de también eh, comenzar en mi iglesia ese ministerio. Me puse a orar y le dije, Señor, sola no puedo, no tenía ni idea de cómo se hacía. Era algo novedoso para mí y le dije, bueno, voy a hacer el lanzamiento a la iglesia. Si 15 personas me apoyan, creo que puedo comenzar. Para gloria de Dios, cuando hice el lanzamiento, 20 personas levantaron la mano que deseaban apoyarme en ese ministerio. Y así comenzamos. Gracias a Dios, hace 3 años que estamos trabajando en este ministerio, ayudando sobre todo a la clase social en la cual entran las personas drogadictas, personas con adicciones. Ayudamos también a embarazadas, a niños, la clase marginal del país. Y este proyecto ha avanzado que en casi toda Cuba tenemos ya presencia del Ministerio Jiré. Se le apellidó Jiré porque en un país que ustedes saben que está pasando por una situación tan fuerte, poder proveer alimentos, ropa, zapatos, medicamentos, era todo un reto. Las personas decían, ¿de dónde tú vas a sacar dinero para sostenerlo? Y hoy le doy gracias a Dios en esta noche porque Jehová es Jiré, Jehová provee. Amén. Y ha provisto para darle alimentos a 50, 60 personas todos los jueves para que se bañen. También ellos se bañan, se afeitan, se les pela, se lava la ropa de ellos. A muchos que no tienen familiares, pues se les acompaña al médico y tenemos en ello enfermeras, personal calificado para atenderles también. Porque además es que ese es el verdadero evangelio, es el evangelio en la práctica, o sea, llevar a las personas alivio. Dice en el espíritu de profecía, la mensajera del Señor nos dice que primero, para poder alcanzar a las almas, Cristo se acercaba a las personas como quien quería hacerles bien, cubría sus necesidades y después les decía, sígueme. No se puede hacer al revés. Es maravilloso poder hacer eso, pero fíjate, Delmis, que estamos hablando hoy también de salud y de la relación que existe entre la salud y la espiritualidad. Y tú hablas, o sea, hablando contigo, he sabido que eres una persona que ha padecido a nivel de salud también desde jovencita. Si nos pudieras hablar un poquito de eso y cómo tú crees, me gustaría saber tu enfoque, cómo tú crees que eso influye en la espiritualidad, porque tenemos un mensaje que es un poderoso mensaje, que es el brazo derecho del Evangelio, que es el mensaje de salud, y que lamentablemente es un mensaje que dentro de nuestro entorno, dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es como la Cenicienta, no se escucha mucho de él, es como si estuviera durmiendo este mensaje. Sin embargo, es el brazo derecho. Jesús, de hecho, siempre o casi siempre primero curaba y después predicaba. Por lo tanto, a mí me gustaría saber, para ir relacionando, irvanando esta temática, cómo tú en tu vida, tus problemas de salud han afectado o no la espiritualidad y qué tú piensas en realidad con respecto a esto y la importancia del mensaje de salud en un momento como este en el que hay tantas personas enfermas, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel físico e incluso a nivel mental. ¿Qué tú crees? Cuéntanos un poquito de esto, por favor. Bueno, yo creo que el mensaje de salud es algo maravilloso. Es algo que todos debemos de conocer en primer lugar. Desde infante me gustaba mucho el dulce. Es algo que tengo muy, o tenía, porque ya es pasado, muy acentuado. Y sabía el tema de que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo con respecto a las carnes inmundas, a las grasas inmundas, pero no tenía claro el tema de que el azúcar es adictiva. Por tanto, desde muy pequeña aprendí a hacer dulces, muy pequeña, y me gustaba mucho la repostería.
casera, siempre tenía dulce. Me convertí en una gran ingestora de dulce, adicta al azúcar. Esto trajo un deterioro en mi cuerpo, acentuado, de manera que cuando tenía 16, 17 años, ya estaba me salieron unas manchas en el cuerpo y me hicieron una glicemia y el médico me dijo, debes de suprimir el azúcar. Estas manchas precisamente están dadas porque sus niveles están bastante elevados. Pero aún así no entendí bien. Suspendí un tiempito y después volví a ingerir. No me gustan los alimentos cargados de azúcar, pero sí me gusta comer dulce. ¿Ve? Dulce de harina, dulces caseros de fruta. Y así pasaron los años hasta que el cuerpo se fue deteriorando paulatinamente. Me di cuenta que el azúcar estaba destruyendo mi cuerpo, pero desafortunadamente no tenía las fuerzas para lograrlo. Me di cuenta que era adictivo porque yo me sorprendía con el dulce ya en la boca. De manera que me enfermé, sí, me enfermé bastante. Pero quiero decirles algo, hermanos. Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Y cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Dios ve nuestra necesidad, sabe que somos polvo, tenemos un mensaje especial, pero muchas veces no lo proclamamos, no lo entendemos y caemos presa de lo que nosotros mismos decimos que no hacemos. Porque nos acentuamos mucho en el tema del cerdo, de las adiciones a narcóticos y olvidamos que debemos de hacer ejercicio cada día. Olvidamos que debemos de acostarnos en un horario que no sea altas horas de la noche y olvidamos que la ingestión de azúcar, refrescos, Coca-Cola, todo esto también incide de forma desfavorable en la salud. Por tanto, yo les puedo decir que soy un ejemplo en lo negativo, en cuanto a un cuerpo que no está en óptimas condiciones porque yo misma lo he destruido. Y le doy gracias a Dios porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades y hoy en día he suprimido en un 90% los azúcares. Eso lo hizo Dios por mí, porque les aseguro que sola no podía hacerlo y estoy muy feliz porque hace más de un mes que estoy haciendo ejercicios todos los días. Mi salud ha mejorado en un por ciento bastante considerable. Me siento con mucha más energía. Yo era una persona que me cansaba, me levantaba muy cansada y estaba como que arrastrando la vida. Sin embargo, hoy Dios me ha dado una nueva oportunidad porque le estoy pidiendo vida y vida en abundancia para proclamar el mensaje. Pero ahora un mensaje completo, no solo en la parte espiritual 100% de que esperamos a Cristo, sino también que debemos de cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo y que Dios nos va a pedir cuenta por ello. Por tanto, estoy feliz de esta oportunidad que Dios me está dando, que ya no soy tan joven, pero quiero que se cumpla ese texto que en la vejez podemos fructificar y estar vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es recto. Por tanto, creo que entro en ese grupito de los que queremos anunciar en nuestra vejez que Jehová es recto y abundante en misericordia. Así mismo es, me da gusto con la humildad que has hecho este relato, me da gusto de cómo has permitido que el Espíritu Santo, que es quien convence, te haya convencido de la importancia de cambiar, porque es que tienes un ministerio grandísimo que debes atender, es que hay un mensaje lindo que hay que proclamar y tenemos que empezarlo a hacer estando nosotros mismos, o sea, siendo unos practicantes. Siempre pienso que no podemos dar lo que no tenemos y tenemos que llenarnos de estas verdades para poderlas compartir. La salud es integral. Hay un versículo en la Biblia en el que el Señor nos declara, yo creo que es de las declaraciones de amor más importantes y más lindas que Él tiene, que Él quiere que tengamos vida y quiere que la tengamos en abundancia. La salud es un concepto integral. Hay que tener salud a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. Salud para que nosotros podamos tener vidas
plenas, vidas prósperas, vidas vigorosas, y además de eso, para que podamos proclamar al mundo que está muriendo en tinieblas por no conocer estas verdades. Tenemos una gran responsabilidad ante Dios por toda esa humanidad que está esperando pues poder mejorar su condición. A mí me gusta siempre aclarar lo siguiente, creo que es importante, porque Delmis estaba hablando sobre el tema del azúcar. El azúcar es adictiva, es adictiva, no al nivel, por ejemplo, de la cocaína, pero traten de dejarla para que ustedes vean por sí mismos cómo cuesta. Crea una adicción, crea hasta un síndrome de abstinencia, igualito que pasa con la cafeína, igualito que pasa con el tabaco. Pero la salud en realidad, y el mensaje de salud no solo se refiere a la comida. Delmin mencionó otros elementos importantes como hacer ejercicios, como descansar. La salud es multifactorial, depende de muchísimos factores, pero sí que está claro que la comida es el factor que tiene una influencia más directa sobre la salud de las personas. Por lo tanto, debemos cuidarla. Delmis dice que a ella le gusta mucho la repostería. Yo no soy muy de comer dulces, pero también me gusta de vez en cuando. Y la buena noticia es que todos esos dulces que hacíamos o que se pueden preparar, que nos llega de la cultura culinaria que hemos heredado de nuestras abuelas y bisabuelas, se pueden preparar utilizando esas recetas básicas, utilizando ingredientes más saludables. Yo, por ejemplo, hago pasteles con harina de avena, el merengue, digamos, entre comillas, con el que lo cubro, lo hago de anacardos, que son los marañones, los cachos en inglés. Hago como un merengue vegano al que le echo miel de abeja y eso queda delicioso. O hago pasteles de chocolate sin chocolate a base de plátano, a montones de recetas ricas. Hay una receta en particular que me gusta mucho, es de mis preferidas en cuanto a los pasteles, que se llama tiramisú. Todas estas recetas que les estoy mencionando las pueden encontrar dentro de mi canal de YouTube, Recetas Veganas Salud a la Carta, dentro del apartado de videos. Dios no quiere que nosotros nos sacrifiquemos al punto de dejar todo aquello que nos gusta. Él solo quiere que nos movamos hacia opciones más inteligentes, o sea, utilizando esas recetas básicas podemos aprender a hacer las cosas de mejor manera. Pero recordemos que la salud es multifactorial. Yo estoy contenta por Delmis en particular, la conocí personalmente cuando fui a Massachusetts en septiembre del año pasado, y ella me comentaba de que se sentía con poca energía, que se sentía así como ella describió, y es sorprendente ver cómo en unos pocos meses ella ha cambiado muchísimo, ha recuperado vigor, porque ha tenido ahí un deseo de empezar a hacer las cosas bien, de empezar a hacer las cosas como Dios manda. Ella hace su parte y Dios añade el resto. No son fáciles los cambios, pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr. A mí me gustaría, Delmis, que tú me dijeras qué relación tú crees que existe entre la salud y la espiritualidad. Como no hay una relación, creo que hay una relación horizontal y vertical, porque como les afirmo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos enfermos, no tenemos deseo de alabar a Dios. Nos falta el ánimo y lo más triste es que muchas veces culpamos a Dios de nuestras enfermedades. Vivimos una vida, en muchos casos, una vida distorsionada, una vida desenfrenada, y después decimos, bueno, ¿y por qué a mí? Cuando nuestro cuerpo está enfermo, nuestra mente embotada, no nos da deseo de adorar, no nos da deseo de orar, no nos da deseo de congregarnos. Entonces incide de una manera bien connotada. La salud física incide en la salud espiritual. Es muy difícil cuando uno tiene un dolor, cuando uno sabe que está enfermo, cuando está encamado, poder adorar a Dios. Se logra, pero es difícil. ¿Ve? Porque la mente, la única proyección que tiene es que me duele, es que me siento mal, es que quizás tengo un diagnóstico, ¿qué va a suceder conmigo mañana? De manera que nos desenfocamos muchas veces
por nuestra naturaleza pecaminosa, tiende a desenfocarse un poco de la vida espiritual. Por eso necesitamos cuidar nuestra salud, tanto física como emocional. Y sobre todo cuando hay un problema emocional. Y quiero dedicar unos minuticos para hablar de esto. Cuando hay un deterioro emocional, la mayoría de las veces, por no decir todas, está causada por la falta de fe. Estamos viviendo en un mundo donde el caos reina. El enemigo es un experto en destruir nuestros sueños. Esto muchas veces nos hace sucumbir, estresarnos, nos hace deprimirnos, nos lleva a un estado emocional crítico y las personas se desequilibran de manera que pierden de vista a Dios. Conozco decenas, por no decir cientos de cristianos que han caído en estado depresivo, que han querido hasta suicidarse. Y esto, ¿a qué se le puede atribuir? No es solo el escenario que se está viviendo, sino que el escenario a muchas personas los conlleva a abandonar la fe, a creer que todo está terminado. Por ejemplo, una madre cuando se le muere un bebé, cuando se le muere un hijo, muchas caen en un estado depresivo, no se congregan más, no buscan de Dios. Entonces, este incidente las lleva a dudar del amor de Dios. El divorcio, la enfermedad, toda pérdida nos lleva a nosotros o trata de llevarnos a nosotros a tener un estado depresivo. Ahora, cuando nosotros dentro de la pérdida podemos apalancarnos en promesas divinas, entonces el dolor no llega a devastarnos. El dolor más bien nos lleva a tener una experiencia fructífera con Dios. Les voy a hacer una anécdota de mi vida. Yo estuve enferma por más de 10 años y ya la enfermedad yo no sabía cómo tratar. Los médicos no sabían qué iban a hacer conmigo. Estaba en una situación que ninguno se hacía cargo de un diagnóstico certero. Y en una madrugada, 3 de la mañana, yo me levanté, tengo 2 hijas y para aquel momento eran adolescentes. Y en el patio de mi casa allá en Cuba, me arrodillé y le dije, Señor, tú dices que tú eres amor. Yo lo he perdido todo, vendí mi casa, eh, comencé en un proceso de divorcio, todo, todo, todo vino como un paquete con todas las cosas negativas. Y yo en mi ignorancia, ¿no? Porque a veces somos ignorantes espirituales, le dije, Señor, yo tengo 2 hijas. Si ellas estuvieran pasando por una situación como la que yo estoy sufriendo, yo las amaría, aunque supiera que después no le iba a hacer bien el estar sano. Y esto fue un atrevimiento mío, lo confieso hoy, con un poco más de experiencia y un poco más de relación con Dios. Pero también le doy gracias porque Dios es maravilloso. Dios pasó delante de mí toda su gloria. Y yo estaba de rodillas con una toalla en la cabeza y Dios comenzó a poner en mi mente toda su misericordia para conmigo. Desde que tengo uso de razón de cuántas cosas Dios me libró. Yo estuve desde las 3 de la mañana hasta las 6 pasando por mi mente una serie de eventos en los cuales solo Dios me pudo librar. Cuando terminé, yo pensé que era que Dios me iba a mandar al descanso en ese momento. Eso fue lo que yo pensé. Bueno, Él me está mostrando todo su cuidado y me está diciendo, ya llegaste a tu final. Por tanto, yo puse mi cabeza al piso y le dije, he aquí tu sierva, haz conmigo como tú quieras. Me sequé las lágrimas, me acosté y pensé que me iba a quedar muerta en ese momento. Pero no para nada, Dios en su infinita misericordia, lo que me estaba mostrando, como le mostró a Job, todo lo que he hecho por ti. No ha llegado el momento de la sanidad, pero yo alabo el nombre de Dios en esta noche nuevamente, porque a su debido tiempo Dios me sanó a través de una operación en la cual Dios se manifestó de forma maravillosa
y quitó de mí esa afrenta, porque la enfermedad se había convertido ya en una afrenta. Por tanto, Dios tiene un tiempo en el cual trabaja. En ese tiempo conocí a muchos médicos, pude hablarle de la palabra, le llevé muchos tratados y Biblias. Llegaba todos los jueves a la consulta de oncología y allí ya me esperaban, ya los médicos me conocían y le daba palabra de ánimo a muchas mujeres de todo el país de Cuba porque estaba atendiéndome en un hospital que precisamente era nacional, donde venían de todas las provincias. Dios tenía un plan y era el de poderle hablar hasta los médicos. Pero dicho sea de paso, viví un momento que fue singular también. Un médico me dice, Delmis, en realidad no hay un diagnóstico certero de qué es lo que tienes. Por tanto, no nos atrevemos a una cirugía porque tú eres una mujer joven. El cáncer tiene algo que hay etapas en las cuales no se debe de operar, porque al oxigenarse esas células, pues se multiplican y la persona dura 2 o 3 meses. Pero tengo una solución para ti, me dice el médico. Yo me puse contenta. Bueno, hay algo que vamos a hacer hoy. Y me dice, sí, te voy a llevar con una persona que tiene la solución. Yo estaba bien emocionada porque llevaba años ya tratando mi situación y no, mi estado cada día se ponía más difícil. Pues sencillamente me llevó donde estaba un médico que dice él que tenía un, un posgrado, por así decirlo, en ciencia oculta. Y me dijo, este médico con su vista, él puede ver en tu interior cómo está esto. Son pruebas que el Señor permite para ver hasta dónde podemos llegar. Y yo alabo el nombre de Dios, por eso le decía en esta noche, porque yo le dije, si mi salud viene o proviene de una persona oscurantista, pues yo prefiero morir antes de que me diagnostique ese médico. Muchas gracias. Para sorpresa mía, el médico me dijo, mira, no lo tomes como una falta de respeto. No sabía que eras cristiana. He visto muchos milagros obrados por la fe aquí en el oncológico. Por tanto, si eres cristiana, sigue creyendo. Me sentí bien animada, muy confortada, porque ya este médico sabía que hay un Dios en el cielo que sana. Y me comentó hasta de un evento de una señora que estaba ya invadida de cáncer del interior y tenía olor fétido. Ellos iban a hacer una limpieza porque en la familia nadie podía estar al lado de la señora y la iban a intervenir solamente para hacerle una limpieza. Y dice que el esposo de esa señora con una Biblia se arrodillaba constantemente a la orilla de su esposa querida y oraba por ella día y noche. Dice que cada vez que venían a la visita veían a aquel hombre orando, orando y orando. A los 7 días que la llevaron al salón, pudieron ver que esa señora estaba sana completamente. Este testimonio me lo dio el mismo doctor Osmar, que era el que me atendía. De manera que él pudo entender que el Dios del cielo va por encima de los diagnósticos, que el Dios del cielo va por encima de los problemas que podamos afrontar en esta tierra. Por tanto, yo me siento feliz porque todo ese tiempo Dios me pudo utilizar para llevar su palabra. Y como Él me ha llamado precisamente a este ministerio, pues me retuvo un tiempo la salud para que yo pudiera mostrarles a ellos que hay un Dios que sana y que hay un Dios que salva. Amén. Eso lo dice Éxodo 15:26. Yo soy Jehová, tu sanador. Nosotros Gloria a su hacemos nombre. nuestra parte y Él añade el resto. Tenemos un mensaje de salud que si lo acatamos, si lo conocemos, lo practicamos y lo acatamos, podemos enseñárselo a otros. Hay muchas personas que están padeciendo. La salud física, como bien dice Delmis, merma también la salud espiritual, porque nadie con una, por ejemplo, gastritis horrorosa que le está literalmente quemando las entrañas, puede tener deseos ni de leer la Biblia, ni de hacer obra médica, o sea, o la obra misionera, ni de predicar el evangelio. Es imposible. Las personas enfermas, por eso Jesús primero curaba y después predicaba.
Y tú mientras comentabas tu testimonio, que es impactante porque has padecido por muchísimos años de diferentes dolencias, pero estoy contenta de que estás mejorando desde que has acatado el mensaje de salud. Tu hermano el pastor y naturópata Danilo Barroso, también ha tenido una experiencia muy dolorosa y muy larga en el tiempo, 12 años, padeciendo un tremendo tumor en la tiroides que le inflamó toda esta parte de su anatomía, 19 pulgadas de tumor, 12 años tuvo ese problema. Yo a veces le pregunto, ¿pero te dolía? Y él me decía, no es tanto que me dolía, era sobre todo que no podía respirar bien. Imagínense 12 años estar así. Y él, gracias a Dios, conoció el mensaje de salud, decidió practicarlo porque fue desahuciado en 5 ocasiones por los médicos. Los médicos le dijeron, vete a tu casa, arregla tus cosas, que vas a morir. Yo me pongo en su lugar, yo sí siento un profundo respeto, además por lo valiente que él ha sido, y no soy capaz de imaginarme cómo un ser humano se tiene que sentir cuando un médico te dice, no puedo hacer nada por ti, prepara tus cosas que vas a morir. Eso tiene que ser terrible. Pero él, en vez de echarse a morir, lo que hizo fue agarrarse de Dios y empezó a predicar el evangelio. Yo he visto montones de predicaciones de él de aquellos años. Él me cuenta que se compraba las camisas de tallas más grandes porque era tan grande su tumor aquí, que lo vamos a ver dentro de un momentito en un pequeño videíto de 2 minutos que quiero poner de él, donde da un mensaje extraordinario. Él me dice que tenía que comprarse camisas más grandes para que el cuello pudiera, digamos que, o sea, ponerle el botón correctamente, porque era demasiado lo que tenía aquí. Qué tremendo para un hombre joven. Yo doy gracias a Dios por la manera en la que él me cuenta que después de haber sido desahuciado, que él empezó a predicar así, una hermana de iglesia le dijo, usted lo que tiene que hacer, pastor, es obedecer el mensaje de salud. Hizo un centro naturista. Él, por supuesto, pasó por una cirugía, porque hay medicina buena también, que unida a este mensaje de salud puede dar resultados tan extraordinarios como lo que tenemos en él, que es un testimonio viviente, pero él decidió hacer su parte y Dios añadió la suya. Vamos a ver en estos momentos un video de él en el que se muestra una fotografía de cómo él estaba. Es un mensaje de unos 2 minutos en el que él resume de manera magistral lo que tiene que ser el mensaje de salud y la influencia que tiene en el mensaje o sea, en la espiritualidad de las personas. Un momentito y vamos a poner el video. Temas de salud. Como ya ustedes saben, soy un investigador naturópata de cómo tener el cuerpo humano de la mejor manera posible. Doctor Reinier, no se nos vaya, vamos a hacerle una última pregunta antes de que se nos vaya de aquí de la cabina del programa. Porque alguien me escribió a mi privado y me decía, usted pastor, dedíquese solamente a la palabra. Quiero contestarle a esa persona, si tu cuerpo no está sano, la palabra no va a entrar. Por eso Jesucristo sanaba a las personas primero antes de predicarles. En un cuerpo enfermo, escúcheme bien, en un cuerpo sano hay muchos planes, muchos proyectos, pero en un cuerpo enfermo hay un solo proyecto, la sanidad. Y cuando una persona está en un hospital agonizando, a esa persona lo que menos quiere que tú le digas que existe una Biblia o que existe una iglesia para ir a visitar. Él te dice, sáname. Y de eso se trata. El buen pastor lleva a las ovejas por pastos delicados. Oiga bien, y yo estoy aquí en representación del buen pastor, que es Jesucristo. Yo no soy el buen pastor, Él es el buen pastor, pero yo soy un representante de Él, y es por eso que te estamos hablando de salud. Es por eso que estamos también pasando cursos de salud de medicina, para poder prevenir y frenar las enfermedades. Si buscas en mi página vas a ver el gran testimonio que tengo de cómo Dios me sanó y me sigue sanando y me mantiene vivo. Hoy, si estoy vivo, es por un milagro. Pero quiero contestarle también a mi gran amigo que crecimos juntos, Roinel Gómez, desde la ciudad de Orlando, que le manda saludos a usted también, doctor.
y me dice que la solución está en poner las cargas en Cristo. Claro que sí. Le damos honra y gloria a Jesucristo. A mí me sanó Jesucristo, ¿ok? Pero hay un proceso curativo. Y dígame si estoy equivocado, doctor, usted que también confía en Dios. Hay un proceso curativo que inclusive el mismo Cristo utilizó muchas veces, ¿sí o no? Absolutamente. Y tenemos también que obedecer las leyes de salud, porque no es que yo le oro a Dios y después hago lo que me da la gana. No funciona de esa manera. Dios hace milagros, claro que sí. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, pero también quiere que tú obedezcas las leyes de salud para que no te veas enfermo y agonizando en una cama. Porque de la misma manera que es ilegal que tú ores antes de salir a asaltar, a robar o a matar, de la misma manera es ilegal que tú ores por alimentos que están prohibidos para tu cuerpo y le traigas a tu cuerpo cosas que tu cuerpo no debería jamás recibir. De la misma manera que Dios no te va a bendecir para hacer el mal, justamente tampoco te va a bendecir para que te alimentes mal. Cambia tu sistema de alimentación. Hoy, gloria a Dios, soy un hombre sanado por su poder, pero que he cambiado mi sistema de alimentación. Y no solo su sistema de alimentación, porque como hablábamos, Delmi lo mencionaba, lo mencioné yo también, la salud es multifactorial, no solo depende de comer bien, pero comer bien es uno de los factores que más influyen en la salud de las personas. Para Delmis ha habido esperanza, porque miren cómo ha mejorado su salud. Para el pastor Danilo Barroso ha habido esperanza, porque está vivito y coleando, y siempre digo que vamos a tener pastor por muchos años. Y para ustedes, si están enfermos, también hay esperanza. Tenemos que hacer nuestra parte para que Dios haga la suya, y nuestra parte está en obedecer, obedecer y obedecer. ¿Obedecer qué? Pues no solo la ley moral de Dios, sino también las leyes de la salud que forman parte de la ley de Dios. Hace unos años, hace como 12 años, escribí un libro con respecto a todo esto, porque recordemos que el tema de hoy se llama dieta y espiritualidad. Dieta no, salud y espiritualidad. Y hemos invitado a Delmis porque es una gran evangelista que ha estado quebrada por sus problemas de salud, pero que está asumiendo el mensaje de la salud, respetándolo, y ha mejorado muchísimo. Pues resulta, y les quiero contar, que hace unos 12 años, estudiando todos estos temas, rebuscando en la Biblia, en los libros inspirados del Espíritu de Profecía, y también en muchísimas conferencias que he escuchado de médicos, de doctores, de profesionales de la salud, hice un recopilatorio de información y escribí este libro que ustedes ven aquí. No sé si se ve muy bien ahora por la foto, si no en la edición del video se lo mostraré, que se llama Dieta, Espiritualidad y Salvación. Es un libro que tiene más de 500 páginas, tiene el libro este. Es muchísima información lo que hay aquí. Y en este libro, pues como les decía, agrupé pues todo ese conocimiento que nos ayuda a estar mejor, nos ayuda a estar bien, nos ayuda no solo a vivir nosotros vidas poderosas, sino también a transmitírsela a los demás. Pero por encima de este libro, además de la Biblia, yo quiero recomendarles a ustedes, porque este por supuesto se los recomiendo, porque no es lo que yo digo, es lo que ha sido escrito. Yo lo único que hice fue un compendio de toda esa información. Pero hay libros del Espíritu de Profecía que están dentro de los que se conocen como libros del mensaje de salud, que son básicamente 5 y que yo se los quiero recomendar. Esos libros, junto con la Biblia, son luz para nuestros tiempos de tiniebla, para estos tiempos de enfermedad en los que estamos viviendo. Miren, aquí los tenemos. Temperancia, así se llama este libro, no sé si lo ven bien, ahí se ve bien. Temperancia. Aquí está también el Ministerio de Curación. Este libro se conoce como la Biblia de la Salud, así se conoce este libro. Está aquí también Ministerio Médico, todos escritos por la pluma inspirada por Elena G. de White. Aquí está Consejos sobre régimen alimenticio. Todos son libros que pueden encontrar incluso por internet, pero lo venden también en nuestras editoriales. Y aquí está otro libro de ella que es Consejos sobre régimen alimenticio. Miren, aquí lo tienen. Y aquí tienen este otro que se llama Mente, Carácter y Personalidad, que son 2 tomos. Junto con la Biblia, estos libros son altamente recomendados. Debemos buscar este conocimiento para poder
estar mejor preparados para cumplir con nuestra misión. Insisto, ha habido esperanza para Delmis Barroso, para su hermano Danilo Barroso, que fue desahuciado en 5 ocasiones por la ciencia, y también hay esperanza para usted si está enfermo o enferma. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer, obedecer y obedecer. Para ir terminando con este programa, no sé, Delmis, si tú quieres añadir antes de comentar algo que guardé para el final, ¿quieres añadir algo a esta parte? No, creo que está bien lo que hablado. Muy bien. Bueno, pues resulta que con Delmis, que ya les decía que es una letrada de todo el tema de la Biblia, pues estamos preparando para presentarles a ustedes una serie de estudios bíblicos que nos ayudan a sacar lecciones para mejorar nuestra salud física, mental y espiritual. Esta serie, porque ella también ha llevado Ministerio para la Mujer, ¿cómo la vas a titular, Delmis? Porque la vamos a empezar a compartir con frecuencia con las personas que siguen estas plataformas. ¿Cómo se va a llamar esa serie? Bueno, mujer, tú puedes ser victoriosa. Ajá. ¿Y de qué trata? Si puedes hacer un poquito un resumen de lo que nos vas a estar hablando. Bueno, no se pierdan esta serie. Es tipo novela. Y creo que a las mujeres nos gusta la novela, ¿verdad? Por tanto, vamos a hablar de la historia de la mujer tsunamita. La mujer tsunamita tiene muchas cosas que decirnos. Por tanto, no te lo pierdas. Mujer, tú puedes ser victoriosa y vas a ver a una gran mujer de Dios que refleja en su vida todo lo que una mujer debe conocer para agradar a Dios y para llegar a obtener la victoria en un mundo tan siniestro como en el cual vivimos. Por tanto, te dejo con este título, te dejo con este chispacito, una mujer que perdió a su hijo, una mujer que no se deprime, una mujer que planifica, una mujer que se le llama mujer principal en un tiempo donde la mujer no valía nada. Pero siempre hay personas que se destacan. Por tanto, en esa historia hay un manual de convivencia, un manual que nos puede lanzar a nosotras a la cima. Por tanto, espero que te conectes. Cuando comencemos la serie, conéctate y estoy segura que te va a agradar y va a servir para mucho en tu vida, tanto espiritual como material. Muchas gracias, Delvi. Estoy súper feliz de haberte conocido, de poder compartir juntas la palabra de Dios y, por supuesto, de esta serie que vamos a estar presentando las dos a partir de muy pronto. Nosotros vamos a hacer la publicidad como siempre, la vamos a compartir en esta plataforma y, por supuesto, van a hacer presentaciones así que vamos a transmitir en vivo, pero que también después van a quedar grabadas en mis diferentes canales de YouTube y en el canal de YouTube de Delmis, que muy pronto también lo vamos a abrir para que lo puedan ver una y otra vez, porque son enseñanzas que necesitamos que se nos queden grabadas en nuestra cabezota. Delmis, muchísimas gracias por haber estado aquí. Tus palabras finales, por favor. Agradecemos a todas las personas que están siguiendo esta presentación, que veo que hay más de 300 viéndolo en vivo y yo sé que eso lo ven miles de personas después, por lo tanto desde aquí nuestro agradecimiento por habernos acompañado en esta noche. Pero tus palabras finales, Delmis, por favor. También estoy muy feliz, querida audiencia, de que te hayas conectado, porque creo que no es una pérdida de tiempo. Todos necesitamos crecer. Todas y todos necesitamos conocer cómo cuidar nuestro cuerpo y sobre todas las cosas, ¿qué planes tiene Dios para ti? Pensamientos de bien y no de mal. Dios tiene el deseo que seamos prosperados en todas las áreas, que tengamos salud y que prospere nuestra alma. Qué lindo es eso, ¿verdad? Lo que más desea un ser humano es tener salud, pues ese es el deseo de Dios. Dios quiere compartir con cada uno de nosotros. Ya por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Por tanto, sea cual sea tu situación en este momento, hay solución en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús.
Que Él mismo te bendiga, que te guarde, que te dé una buena noche y que próximamente podamos estar compartiendo esta serie maravillosa que a mí me ha llenado de esperanza y que sé que te va a agradar y va a ser de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Gracias, Demi. Con esas palabras vamos a poder dormir todos como un bebé, plácidamente. Amén, amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a todas las personas que nos han seguido, y nos vemos próximamente. Muy pronto nos vemos. Les quiero mucho, familia. Los llevo en el corazón. Bendiciones del cielo. Bye. Bendiciones.